Siempre me consideré un fotógrafo realista. No era de aquellos que buscaban editar sus tomas para hacerlas más atractivas. Yo capturaba el mundo tal como lo veía. Esa era mi filosofía. Pero todo cambió hace 2 meses, cuando comencé a notar algo extraño en mis fotografías. Todo empezó con un encargo simple: fotografiar una vieja mansión en las afueras de la ciudad, conocida por sus jardines salvajes y su arquitectura decadente. Llegué al lugar temprano, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos cálidos. La casa estaba vacía, o eso me aseguraron, aunque no tardé en sentir que no estaba solo. Desestimé el escalofrío que recorrió mi espalda. La sugestión, pensé. Cuando revelé las primeras fotos en mi estudio, noté algo raro: sombras. No las sombras naturales de los objetos o árboles, sino figuras alargadas, como personas, situadas en lugares imposibles. En una foto de la entrada, una silueta oscura parecía asomarse desde detrás de la puerta. En otra, junto a la ventana del segundo piso, una figura más alta y deformada observaba directamente al objetivo. Juraría que no había nadie allí cuando disparé esas tomas. Intenté encontrar una explicación lógica: defectos de la lente, contaminación lumínica, incluso errores en el revelado. Pero la perfección técnica de las imágenes descartaba cualquier fallo común. Decidí ignorarlo y centrarme en otros encargos. Sin embargo, las sombras me siguieron. Aparecían en fotos de bodas, retratos en estudio, paisajes urbanos. Al principio eran pequeñas y fáciles de ignorar, pero con el tiempo comenzaron a hacerse más grandes, más definidas. Las figuras tomaban posturas humanas, pero había algo inhumano en ellas. Los bordes de las sombras eran demasiado precisos, como si estuvieran pintadas con un pincel afilado, y sus formas sugerían rostros torcidos y manos alargadas. Una noche, después de una larga sesión de edición, decidí examinar más de cerca una de las fotos que había tomado en la mansión. La sombra junto a la ventana del segundo piso me llamaba especialmente la atención. Amplié la imagen y sentí cómo la temperatura de la habitación descendía. La figura no era simplemente una mancha, tenía ojos, vacíos, oscuros, pero definitivamente ojos que miraban directamente a los míos. Entonces lo oí, un susurro. No palabras, sino un sonido leve, como si alguien respirara detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, algo había cambiado en la habitación. Las fotos impresas que tenía colgadas en la pared ahora mostraban sombras que no recordaba haber visto antes. Incluso en imágenes familiares, las sombras parecían haberse deslizado dentro de los marcos, como si quisieran formar parte de la escena. El miedo empezó a apoderarse de mí. Dejé de salir de casa y me sumergí en la obsesión de entender qué estaba ocurriendo. Revisé cada archivo, cada imagen, buscando un patrón, y lo encontré. Las sombras se acercaban. En las primeras fotos estaban lejos, casi imperceptibles, pero en las más recientes parecían estar justo al borde del marco, como si quisieran salir. Mi cámara, la fiel compañera de años, se convirtió en mi enemiga. La última vez que la usé fue una noche en la que intenté fotografiarme a mí mismo frente a un espejo. Quería enfrentar mi miedo, demostrarme que todo era producto de mi imaginación. Pero cuando revisé la imagen, mi corazón casi se detuvo. Yo no estaba solo. A mi lado, una figura oscura, alta y grotesca, parecía inclinarse hacia mí. Lo peor de todo eran sus manos, largas y afiladas, que parecían estirarse hacia mi cuello. En ese momento, la lámpara de mi escritorio parpadeó y se apagó. Me quedé inmóvil en la oscuridad, sintiendo el peso de una presencia invisible. No dormí esa noche. No podía. Las sombras estaban en todas partes, en las esquinas, en los reflejos de las ventanas, incluso en el borde de mi visión. Al amanecer, tomé una decisión desesperada. Quemaría todas las fotos, destruiría la cámara
Abandonaría la fotografía para siempre, pero no tuve la oportunidad. Antes de que pudiera actuar, las sombras me atraparon. Fue como si hubieran esperado a que estuviera completamente solo, completamente desesperado. Esa última noche, mientras intentaba borrar los archivos de mi ordenador, sentí un frío que se arrastró desde mis pies hasta mi cabeza. Mi cuerpo se paralizó y, antes de que pudiera reaccionar, las sombras me envolvieron. Desperté en un lugar que no reconozco. Todo a mi alrededor es oscuro, pero hay una luz tenue que parece provenir de un único punto. Es una cámara, apuntándome. Detrás del objetivo puedo distinguir siluetas, sombras que se mueven y observan. Intento gritar, pero no tengo voz. Lo único que puedo hacer es mirar cómo el obturador se abre y cierra una y otra vez. Ahora soy parte de sus fotos. Y si alguna vez ves una imagen con una figura que parece fuera de lugar, ten cuidado. Podría ser yo, o peor aún, podrían ser ellas. Desde que empecé a trabajar en el antiguo Hospital Psiquiátrico de San Clemente, su atmósfera opresiva parecía pesar sobre mis hombros. Aquel edificio, con sus paredes descascarilladas y suelos de madera crujiente, parecía más un mausoleo que un lugar de curación. Había oído historias, rumores de desapariciones inexplicables y tragedias, pero las había ignorado. Al menos, eso intentaba hacer mientras me acostumbraba al trabajo. Una tarde, mientras organizaba los archivos en la desierta ala norte del hospital, encontré algo extraño. Era un cuaderno de cuero envejecido, oculto tras una pila de carpetas. La portada no tenía ningún título, pero al abrirlo me di cuenta de que estaba lleno de notas meticulosas, escritas con una caligrafía antigua y elegante. El contenido me dejó helada. Eran descripciones detalladas de pacientes, sus nombres, características físicas, diagnósticos y la forma en que habían desaparecido. Cada entrada terminaba igual, sin rastro, desaparecido de la habitación tal a la hora tal. Al principio pensé que era un registro histórico, quizás de casos archivados, pero algo no encajaba. Los nombres no aparecían en ningún registro oficial y, lo más inquietante, algunas de las entradas describían a personas que yo conocía, compañeros de trabajo, pacientes recientes, incluso una descripción que coincidía perfectamente con mi vecina, que había ingresado la semana pasada. Aquello era imposible. Esa noche no pude dormir. Volví a mi apartamento con el diario y lo estudié con más detalle. Cuanto más leía, más me invadía una sensación de pánico. Las desapariciones siempre seguían un patrón. Primero, una presencia extraña que los pacientes describían como el hombre sin cara. Algunos decían verlo en los pasillos por la noche, otros en sus sueños. Al poco tiempo, desaparecían sin dejar rastro. Luego llegué a la última entrada, escrita hacía apenas una semana. Reconocí el nombre. Ana Beltrán, una de las pacientes más nuevas. Su descripción era tan precisa que me estremecí. El cabello castaño, el tic nervioso en su mano derecha, los ojos hundidos por las noches de insomnio. Pero lo que realmente me paralizó fue lo que venía después. Bajo su descripción, en un trazo más reciente y tembloroso, estaba escrito mi nombre. Clara López, habitual de los pasillos, observadora nocturna, próxima desaparición, 3:17 de la mañana. Miré el reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. Por un instante, pensé que era alguna broma pesada. Cerré el diario con fuerza y lo lancé sobre la mesa. Me senté en el sofá, tratando de calmarme, pero algo llamó mi atención. En la esquina de mi visión, junto a la ventana, había una figura. No podía distinguir su rostro. Era como si estuviera cubierto por una sombra imposible. Solo cuando alzó un brazo hacia mí, me di cuenta de que no era una sombra. Salté del sofá, tropezando con la mesa, y corrí hacia la puerta. La figura no se movió, pero su presencia llenaba la habitación con una oscuridad sofocante. Abrí la puerta y corrí hacia el hospital. No tenía un plan, solo sabía que debía regresar al lugar donde todo comenzó. Cuando llegué, el edificio estaba extrañamente vacío. No había ruido alguno, ni siquiera el habitual zumbido de las luces fluorescentes. Subí corriendo las escaleras hasta la ala norte, el diario apretado contra mi pecho. Mi corazón latía con tal fuerza
que pensé que me desmayaría. En el pasillo, frente a la habitación 217, vi algo que me hizo detenerme en seco. Era Ana Beltrán, la paciente desaparecida. Estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida y el cuerpo rígido. Pero no estaba sola. A su lado, de pie, estaba el hombre sin rostro. No tenía ojos, nariz ni boca, solo un vacío que parecía absorber la luz. Me miró, o al menos eso sentí, y dio un paso hacia mí. ¡No!, grité, retrocediendo. Pero en ese momento, Ana levantó la cabeza y habló, con una voz que no era suya. «Estás en el diario ahora, Clara. No puedes huir». Algo me empujó desde atrás, y caí dentro del cuarto 217. La puerta se cerró de golpe, y todo quedó en silencio. Sentí un frío intenso, y cuando levanté la mirada, el hombre sin rostro estaba a un palmo de mí. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en el suelo del hospital, pero todo estaba diferente. Los pasillos eran más oscuros, las paredes más deterioradas. Caminé en silencio, buscando a alguien, pero no había nadie. Miré el diario, aún en mis manos, y vi la última entrada. Mi nombre estaba tachado, y debajo había uno nuevo. No era un registro, era una sentencia. Y ahora, yo era parte de él. No sé por qué acepté jugar. Siempre fui el escéptico del grupo, el que se reía de las historias de miedo mientras los demás temblaban. Pero aquella noche, cuando Mark nos habló del hombre detrás del tiempo, algo me inquietó. Quizás fue la forma en la que lo dijo, con un brillo extraño en los ojos, o cómo bajó la voz para susurrar las instrucciones. «Es solo un juego, tío. No pasa nada si pruebas. Pero, ojo, hay que hacerlo bien. Si te equivocas, no sé qué podría pasar». Nos reímos, claro. Julia incluso sacó su móvil para grabar la explicación como si fuera un sketch cómico. Pero cuando la conversación terminó, no pude dejar de pensar en ello. Los pasos eran simples, casi infantiles. Pon un reloj analógico en la mesilla, apaga todas las luces y a las 3:33 en punto, mírate en el espejo mientras sostienes una vela. Según Mark, si lo hacías bien, el hombre detrás del tiempo te mostraría lo que no deberías ver. «¿Qué es lo que no deberíamos ver?», pregunté con una sonrisa. Mark se encogió de hombros. «Eso depende de él». Esa noche, mientras todos dormían tras un par de cervezas, me desperté sobresaltado. Miré el móvil. 3:12. Me giré hacia la ventana donde la luna apenas iluminaba el cuarto. Podría volver a dormir, pero algo me empujó. Quizás el deseo de demostrar que era una tontería o la simple curiosidad. Con cuidado, me levanté. Busqué un reloj analógico en la cocina, encontré una vela en un cajón y volví al dormitorio. Coloqué el reloj junto a la cama, encendí la vela y apagué la luz. La penumbra llenó el espacio, apenas rota por la llama titilante. El silencio se volvió ensordecedor. A las 3:32 me planté frente al espejo. Mi reflejo era lo que esperaba. Despeinado, con las ojeras marcadas, sosteniendo una vela con gesto escéptico. Esperé. La aguja del reloj se movió con lentitud insoportable. 3:33. «Vale, aquí estoy», murmuré en voz baja, sintiéndome ridículo. Pero entonces, el espejo cambió. No sé cómo describirlo. No fue como si me mirara desde otro ángulo, sino como si el cristal se hundiera, convirtiéndose en una ventana hacia un espacio oscuro, vasto e interminable. Al principio no vi nada, pero luego una silueta. No caminaba ni flotaba, simplemente estaba allí, en el centro de la nada, y al instante siguiente, más cerca, sentí un escalofrío recorrerme. Intenté apartar la mirada, pero mis ojos estaban atrapados en el espejo. La figura se definió poco a poco. Un hombre alto, de proporciones inquietantes, con extremidades demasiado largas y un rostro difuso, como si estuviera pixelado o desenfocado. «¿Quién eres?». Mi voz apenas salió como un susurro. No respondió.
pero algo se movió en mi cabeza, como un pensamiento ajeno que se abría paso. Una voz sin sonido. Tú me llamaste. La vela parpadeó y de repente se apagó. Todo se sumió en oscuridad. El pánico me invadió. Intenté encender la luz, pero el interruptor no respondía. Corrí hacia la puerta, pero el pomo estaba helado, como si hubiera estado en un congelador. Y entonces lo oí. Tic-tac, tic-tac. Era el sonido del reloj analógico, pero ahora retumbaba como un martillo en mi cabeza. Cada tic era un golpe, cada tac un paso. Algo estaba detrás de mí. Lo sentía, su aliento frío rozándome la nuca. Me giré despacio, temblando. Allí estaba él, el hombre del espejo, ahora en mi cuarto. Sus ojos, si es que tenía, eran pozos negros que absorbían toda la luz. Y su voz, aquella voz que no se oía pero llenaba mi mente, volvió a hablar. Abriste la puerta. Ahora estoy en tu tiempo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Mis piernas flaquearon y caí al suelo, viendo cómo su figura se alargaba, deformándose mientras se acercaba. Alzó una mano y cuando sus dedos helados rozaron mi frente, una ráfaga de imágenes me invadió. Paisajes desolados, rostros deformados por el sufrimiento, relojes rotos que giraban al revés. Era como si me mostrara un mundo más allá del tiempo, un lugar donde las leyes de la realidad no existían. Cuando desperté, estaba en el suelo, temblando. La vela estaba apagada, pero el reloj marcaba las 7 en punto. Había sobrevivido a la noche, pero algo estaba mal. En el espejo, mi reflejo no era mío. Era el suyo, observándome desde el otro lado con una sonrisa torcida. Ahora sé la verdad. El juego no es una broma. Es un ritual, una invitación. Y si juegas, él vendrá. Porque el hombre detrás del tiempo no es una leyenda. Es real. Y ahora está aquí, conmigo. Y quizá, si estás escuchando esto, también contigo.